Puerto Rico. Cuando un familiar trasciende, quedan muchas dudas. Por eso, en Radio Isla 1320 te traemos Heredar en Paz, un espacio para atender cada situación relacionada con la herencia de un ser querido y promover la unión familiar. Heredar en Paz, todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Negocios 1320 con José Luis Renta, donde los empresarios y comerciantes dan la pelea por servir a nuestro país. Negocios 1320. Negocios 1320. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, da a conocer tu negocio por aquí, por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Moderado por José Luis Renta. Y lo trae Seguros Múltiples, Copaca, Vegaco, Cooperativa Naguabeña y Banco. Las historias más completas, el análisis más profundo, los escuchas en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Esta es la emisora más poderosa en análisis y noticias. En tu radio. WSKN San Juan 1320. WLEY AM Calle 1080. WDEP AM Ponce 1490. WKJB AM Mayagüez 710. WLRP AM San Sebastián 1460. WABA AM Aguadilla 850. WALO AM Humacao 1240. MSW AM Atillo 1120. Accede a la información más completa a través de radioisla.tv o tu smartphone en la aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 27 de enero del 2026, de que voy a estar conversando, dialogando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Arde La Palma, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, desmiente enérgicamente al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y amenaza con llevar al tribunal a jefes de agencia que no entregan información sobre la estancada reforma contributiva. En serio, populares preocupados porque se están afiliando personas y líderes que en el pasado pertenecieron a otros partidos. Difícil de entender. Cámara se apresta a aprobar por descargue, sin informe ni vistas públicas, el proyecto que tipifica como asesinato la muerte de un no nacido. Hace unos días le dije que aunque el representante José Che Pérez dijo aquí que iba a haber vistas públicas, no me sorprendería que le pasaran el rolo. Le están pasando el rolo. Rama judicial toma medidas ante el referido al panel del fiscal especial independiente a la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves. Además, surgen objeciones en el Senado a proyectos de administración para permitir los vehículos todoterrenos en las carreteras. Y en la esfera federal, donde sigue el escenario sumamente complicado, juez federal de Minnesota ordena al jefe interino de ICE que comparezca en persona ante el tribunal por posible desacato. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:01 de hoy, martes 27 de enero del 2026. Me escuchas en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También nos escuchas y nos ves en vivo a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado en tu celular, te invito a que lo hagas. Baja tu sección de aplicaciones, escribe Radio Isla y te va a salir la aplicación y la descargas
en tu teléfono celular, y ahí hay una versión de audio, una versión de vídeo para que nos puedas seguir en cualquier lugar del mundo. Además, en vivo a través de radioisla.tv, del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla, y la misma transmisión simultánea en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Antes de entrar a los temas que les anticipé que voy a estar discutiendo durante las próximas 2 horas, primero un comentario de deporte, una noticia no agradable, aunque ayer Federico y este servidor lo anticipamos en Deportes Zona 5, ya es oficial. Carlos Correa no va a jugar en el clásico de béisbol que comienza aquí en Puerto Rico ya mismito a principios de marzo. La única información que pude ver antes de entrar aquí en vivo es que él hizo obviamente que él quería jugar, que estaba entrenando para jugar, pero aparentemente algún problema con el seguro. Ustedes saben que todos esos peloteros tienen unos seguros pues para garantizar su futuro, el de ellos, el de los equipos, en caso de algún tipo de lesión. No entiendo exactamente qué fue lo que pasó, aunque ayer Federico y este servidor habíamos anticipado que si los Astros de Houston le habían negado el permiso a José Altuve para jugar por Venezuela en el clásico, pues Carlos Correa juega para Houston también, y que un poco lo anticipamos ayer. Creíamos que ese iba a ser lamentablemente el resultado. Así que ahí tenemos esa noticia no agradable para Puerto Rico de camino al Clásico Mundial de Béisbol. Por otro lado, y simplemente es a los que me estén sintonizando ahora, los que estaban sintonizando a Penchi, pues escucharon la entrevista con el secretario de Salud, pero ya es oficial, se ha declarado una epidemia de influenza, así que por favor, hay que cuidarse. Déjenme por aquí buscar los datos para compartirlos con ustedes. Estoy leyendo de el periódico, edición digital del periódico El Nuevo Día, de hace un ratito nada más. Se registraron 3.131 nuevos casos en la segunda semana del 2026. El secretario Víctor Ramos explicó que la decisión se tomó luego de cumplir con los criterios establecidos por el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDC por sus siglas en inglés, que incluyen 6 semanas sobre el umbral epidémico, que el 40% de los casos de la temporada se haya dado en ese periodo y que los casos estén en todas las regiones en las que se divide la agencia. Yo creo que ya todo el mundo sabía que teníamos una epidemia de influenza. No estoy claro, no estoy criticando, no estoy claro la consecuencia de que se declare una epidemia. Dijo en entrevista, y sé que estuvo con Penchi aquí, pero no lo pude escuchar completamente, que estiman que costaría cerca de $2.1 millones, de los cuales 1.2 provendrán de fondos federales que se pueden acceder una vez declarada la epidemia. Para el resto, los dineros vendrán del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Así que lo que ya pues todos sentíamos, porque tenemos personas que conocemos personas, cuentos que nos hacen, amistades que tienen han padecido de influenza en las semanas recientes, pues ya es oficial. En palabras sencillas, cuídense, cuídense, cuídense. Bueno, y vamos a los temas que anuncié y anticipé que iba a discutir con ustedes durante la tarde de hoy. Bueno, la reforma contributiva ya está moviéndose de, ¿cómo lo dispongo?, de ser una iniciativa legislativa poco defendida o mal defendida por el gobierno y el equipo de la gobernadora Jennifer González, ya se mueve a convertirse en una disputa interna dentro del PNP. Ya sabíamos que el viernes pasado el presidente del Senado envió una carta bastante caliente, aunque usaba un lenguaje muy apropiado, pero él entre líneas, las letras pequeñas, evidenciaba un alto grado de inconformidad del presidente del Senado con la data o falta de datos, los datos o falta de datos que los funcionarios gubernamentales le estaban presentando al Senado para poder evaluar la propuesta de reforma contributiva y eventualmente aprobarla. Esa carta del presidente del Senado
le daba un término de 10 días a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a FAF y al secretario de Hacienda, al Departamento de Hacienda, para que entregaran un montón de información, pero vale la pena recordarles a ustedes que quizás lo más importante de esa petición del presidente del Senado es que quería todas las minutas, evidencia de intercambio, de comunicaciones sobre este tema, reforma contributiva, entre los funcionarios de gobierno y la Junta de Control Fiscal, y también todo lo que tenía que ver con propuestas de enmiendas al plan fiscal o borradores de plan fiscal que se supone que haga el gobierno. Se hace una reforma contributiva que cambia las reglas de juego. Ayer, en este programa, analizábamos las expresiones que había hecho en la mañana, aquí con Mili Méndez, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonnier, en las cuales le había dicho a Mili ayer en la mañana que los funcionarios de gobierno no habían entregado la información que se les había pedido. Esas expresiones que le hizo a Mili Méndez fueron escaladas en otras expresiones que hizo públicamente ayer y que están destacadas en la página 5 del periódico El Vocero. No descartan, la tienen ahí en pantalla, no descartan ir a tribunales por reforma contributiva. El presidente de la Cámara plantea la posibilidad de otorgar un reintegro especial de no aprobarse a tiempo la medida para este ciclo. Eso es otro tema que lo voy ya mismito a mencionar. Pero lo importante en esta nota de Andrea Cruz en El Vocero, que ha tenido consecuencias hoy, el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonnier, dijo que no descarta solicitar al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, acudir a los tribunales para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Hacienda entreguen la información requerida la semana pasada para evaluar la propuesta de reforma contributiva. Sigo leyendo de El Vocero, porque esto tiene desarrollos hoy. Por eso dije que arde la palma. Ayer tarde, Charbonnier confirmó al Vocero que ambas agencias no habían respondido a los requerimientos de información que expiraban el pasado jueves y sostuvo que la intención de la administración es implementar la reforma contributiva para este ciclo contributivo. A preguntas de este medio sobre si las agencias solicitaron una extensión para entregar los documentos, Charbonnier respondió negativo. Ok, luego de estas expresiones, en la mañana de hoy, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, en otras palabras, el portavoz oficial de la gobernadora, que todo el mundo lo ha elogiado por ser una persona muy articulada y muy accesible a los medios, Jan Peña Payano, hizo unas expresiones, yo no sé si decir criticando a Eddie Charbonnier, pero tratando de desmentir a Eddie Charbonnier, y en esas expresiones aparentemente dijo que todo había sido entregado a la Comisión de Gobierno, a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Aparentemente, esas yo no las escuché. También hizo expresiones similares la senadora Nitza Morán, senadora del PNP. Eso provocó una descarga elegante. La escuché prácticamente completa en YouTube. Una descarga de Eddie Charbonnier al abrir las vistas hoy temprano en la mañana de la Comisión de Hacienda, precisamente para este término, donde el representante Charbonnier, primero que nada, le llama la atención a la senadora Nitza Morán, le llama la atención a el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, les dice que estaban leyendo los talking points cuando ellos alegaron que ya toda la información la tenía la Comisión de Hacienda, y en un lenguaje fuerte la intervención del representante dura como 10 o 15 minutos, relata todo, cómo se reunieron en la Fortaleza el 10 de enero, que en aquel momento se le hizo una presentación conceptual de la reforma contributiva, se presentó el proyecto el 12 de enero, cómo fueron a vistas públicas los funcionarios y los propios funcionarios pidieron 5 días para entregar la información adicional que se les estaba pidiendo, cómo la Cámara no tiene toda la información que se necesita, y no solamente eso, para desmentir a Jan Peña Payano y a la senadora Nitza Morán, ellos dicen que se me entregó toda la información, y ayer por la tarde, después que le había hablado a la prensa, Hacienda y OGP
pidieron cacao. O sea, pidieron tiempo adicional para entregar la información que le está pidiendo la Comisión de Hacienda de la Cámara, y él les dio 10 días porque fue lo que pidieron. Y aquí hay varias cosas que son importantes. Uno, están admitiendo que no han entregado toda la información. Porque si hubieran entregado toda la información, le hubieran mandado una carta diciéndole: señor representante, honorable presidente de la Comisión de Hacienda, lamentablemente usted está equivocado porque la información que usted está pidiendo ya se le entregó a usted en tal fecha y aquí está la evidencia que se le entregamos. O pudieron haber dicho: la información que usted está pidiendo no es pertinente, no tiene nada que ver con la reforma contributiva, así que nosotros no se la vamos a entregar. No, le pidieron 10 días. Así que ayer, y él dijo en su alocución hoy al comenzar la Comisión de Hacienda, la vista, él dijo que obviamente reaccionaron a las expresiones públicas que él hizo. Y se reafirmó hoy, y en eso tiene toda la razón, que los cuerpos legislativos tienen el poder de pedir información, y si tú no entregas la información, ir al tribunal y decirle al tribunal: o nos entregan la información o usted encuentre los incursos en desacato. Así que fue una intervención dura de el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonnier. Además, ahora el viernes fue el presidente del Senado dándole 10 días. Pero ahora, según lo relata Eddie Charbonnier, son los propios jefes de agencia, Hacienda y OGP. Él dice que AFAF entregó la información que se le pidió. Pero son Hacienda y OGP, que son los dos más importantes. Hacienda es el que tiene los datos sobre cuánto vamos a recaudar o dejar de recaudar, y OGP es el que se supone que diga lo que no nos han dicho: dónde están los recortes. Son ellos los que piden 10 días. Hoy estamos a 27. Ayer lo pidieron ayer. Ayer estábamos a 26 de enero. Gobernadora, usted dijo antes de irse para Madrid que quería que la reforma se aprobara en este mes de enero. Y usted tiene a 2 de sus principales funcionarios públicos, y los principales en este tema, diciendo que no pueden entregar la información que se les está pidiendo antes del fin de mes. Por otro lado, si no pueden entregar la información de ayer para hoy, es porque la información no la tienen recogida, codificada, analizada. Sin embargo, todo lo que está pidiendo Eddie Charbonnier, al igual que lo que está pidiendo Tomás Rivera Chat, excepto lo de los intercambios con la Junta de Control Fiscal que está pidiendo Tommy, pero todo lo demás, se supone que Hacienda y OGP lo tuviera antes de enviar el proyecto a la Fortaleza. O sea, tú no puedes decir que vas a tener unos ahorros de $300 millones en el presupuesto y que con eso vas a financiar la reforma si no tienes identificado exacto y al detalle dónde están los ahorros, en qué agencias de gobierno y cómo los proyectas de forma prospectiva para que sea recurrente. Así que tienes al presidente del Senado en una carta tipo fiscal pidiendo información, y ahora tienes al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonnier, reclamando que no le han dado la información y desmintiendo a el portavoz de la gobernadora. Él dijo claramente que yo no creo que esto es la gobernadora, pero él habla a nombre de la gobernadora, cito textualmente de lo que dijo: yo espero escuchar de parte de la Fortaleza que el portavoz Peña Payano se extralimitó. Pero si usted representa una agencia, eso envuelve al Ejecutivo completo. Le vamos a dar 10 días contando desde hoy, y recuerden que el término está corriendo. Lo pidieron ellos. Se refiere a que fueron ellos los que pidieron 10 días, para que no le vayan a decir que se tardaron. El reloj sigue corriendo y este proyecto lo vamos a evaluar con firmeza y respeto. Le voy a pedir una reunión a la gobernadora para discutir estos asuntos importantes para el pueblo. Nadie está en contra de nadie. Estamos a favor de Puerto Rico y la respuesta es que vamos a ver este proyecto con el tiempo necesario, gústele a quien le guste. Voy a exigir respeto para la Cámara y mientras yo esté aquí, así será. Esas son las expresiones del presidente de la Comisión de Hacienda. Hace una semana, el choque fue con el portavoz alterno del Senado, Juan Oscar Morales, por el tema de las escoltas y los destaques. Así que tú tienes a la gobernadora, directa o indirectamente, en guerra con legisladores claves del Partido Nuevo Progresista.
ahora comienzan a hablar, como están contra el reloj, comienzan a hablar de la posibilidad de aprobar un reintegro especial. Señores, solamente para recordarles, eso fue lo que nos dio Pierluisi. Y Pierluisi nos dio ese reintegro que usted llenaba la planilla y a base de una fórmula, después unos meses después le llegaba un chequecito a la cuenta de banco de uno. A mí yo lo recibí porque estaba dentro de las escalas, al igual que la inmensa mayoría de los que somos clase media. Y eso lo tuvo que hacer Pierluisi porque la Junta de Control Fiscal, él no la pudo convencer de una reforma contributiva. Así que lo que ya están diciendo es básicamente repetir lo mismo que logró Pierluisi. Pero ¿saben qué? Y esto les pido a los amigos de la prensa que lo busquen. En diciembre del 2024, Pierluisi quiso, a través de una sesión extraordinaria, aprobar exactamente eso mismo. Que lo hubiéramos recibido con la planilla que llenamos el año pasado en abril del 2025. Y la gobernadora se negó. Porque iba a ser una reforma contributiva completa. Y el año pasado, 2025, no recibimos ningún cheque y Pierluisi alegaba que tenía el ok de la Junta de Control Fiscal para eso en aquel momento. Yo no sé si era cierto, pero lo alegó. Y la gobernadora lo mató. Y ahora parece que eso es lo que están tratando de revivir. Y entonces, ayer yo les dije a ustedes lo que es la primera plana del periódico El Nuevo Día, la primera plana del periódico El Vocero, la puedes ponchar ahí. Advierten sobre desaceleración económica. La Junta de Control Fiscal señala este panorama en reciente informe, mientras economistas aseguran que la recuperación dependerá de la creación de empleos, nueva inversión y un aumento en la confianza del consumidor. Ya está en la edición digital del periódico El Nuevo Día también, pero ustedes se enteraron ayer, porque lo tengo que decir, quien primero publicó esta noticia fue el periódico Metro ayer y la analicé con ustedes. Y le dije que con este informe, donde la Junta de Control Fiscal, analizando los datos oficiales, los datos de la Junta de Planificación, los datos del índice económico del gobierno de Puerto Rico, concluye que lo que hay es una desaceleración de la economía, que lo que hay es una subestimación de los gastos de gobierno. Y yo se lo dije ayer y se lo repito. Veo bien difícil que en un escenario como el que la Junta describe, la Junta apruebe una reforma contributiva que tiene efectos permanentes. O sea, si tú bajas las tasas contributivas o le haces recortes al presupuesto, y quizás aquí hay un dato importante y lo dije hace unas semanas atrás, la gobernadora está hablando de recortes al presupuesto cuando bajo su gobierno se ha aumentado el gasto público. Y en los últimos, o sea, el presupuesto de hoy es más grande que el presupuesto de hace 2 años atrás. Y eso lo ha destacado antes de irse a trabajar para el presidente del Senado de forma ad honorem, el ex secretario de Hacienda, Francisco Paquito Párez. O sea, tú plantear reducir los ingresos del Estado cuando tienes una incertidumbre económica y según la Junta de Control Fiscal, analizando los datos de la Junta de Planificación, la economía creció menos en el año fiscal 24-25 que lo que había crecido en el año fiscal 23-24. Y todo el mundo, porque aquí todo el mundo sabe que lo que ha mantenido a flote de una forma artificial la economía de Puerto Rico durante los últimos años son los fondos federales posmaría y terremotos y pandemia. Si no hubiera ocurrido eso, Puerto Rico estaría en una recesión continua. Y la Junta lo que está diciendo es, los datos del propio gobierno me dicen que salvo que ocurra algo inesperado, vamos a un déficit presupuestario en el año fiscal 2028-2029, que es el último presupuesto que va a presentar Jennifer González como gobernadora. Y en ese escenario es que la gobernadora está diciendo, por un lado, y la Junta se lo analizamos ayer, la Junta está diciendo, además hay unas presiones en el lado de los gastos. ¿Qué va a pasar
con los fondos de Medicaid, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la UPR? Que parece que la Junta de Control Fiscal ahora se está dando cuenta que la UPR la masacraron con recortes y necesita inyección de fondos adicionales. Y la Junta menciona, y es verdad, todos los días vemos áreas donde los secretarios de gabinete reconocen que tienen menos personal que el que necesitan, que tienen empleados mal pagados y que hay que hacerles revisiones de salario. Así que entre la guerra dentro del PNP, autoinfligida, porque esta es la palabra para mí que describe el gobierno de Jennifer González, la gobernadora fue la que presentó un proyecto de reforma contributiva. Los jefes de agencia fueron los que sacaron allí pecho y dijeron que se tenía que aprobar sin enmiendas. Y entonces son esos mismos jefes de agencia los que no pueden entregarle a su legislatura, la del PNP. No estamos aquí en un gobierno compartido. Y repito, lo que están pidiendo no es algo inaudito, no es algo caprichoso. Tan sencillo como, dime dónde están los 300 millones de recortes, dime de dónde tú sacaste el estimado de ingresos con estos cambios en el aparato contributivo y dime cómo esto afecta el plan fiscal. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque si hacen el plan fiscal como aparentemente la Junta espera que lo hagan, van a tener que concluir que va a haber un déficit en el 2029. Para los que no me escucharon ayer, en el 2029 la Junta estima que vamos a estar en déficit presupuestario sin reforma contributiva, o sea, con el esquema que hay hoy. Lo que tiene que hacer el gobierno es presentar un plan fiscal con un estimado de ingresos por los próximos 5 años y un estimado de gastos gubernamentales por los próximos 5 años, fundamentado en la reforma que acaba de proponer. Y yo estoy convencido que la razón por la cual no le han entregado esos documentos al Senado, esa información, esos datos al Senado, la razón por la cual no le han entregado esos datos a la Cámara de Representantes es porque no existen. Y que por una presión política de parte de la gobernadora, desesperada por producir noticias positivas, han presentado una reforma contributiva que ni ellos mismos pueden defender. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:28 de la tarde de hoy, martes 27 de enero del 2026. En una noticia de última hora que acaba de salir, aunque no es sorpresa, pero ya es oficial. Leo del periódico El Nuevo Día. Tribunal Federal desestima caso por el que se declaró culpable Wanda Vázquez
tras perdón presidencial de Donald Trump. Una nota de Alex Figueroa Cancel. La jueza Silvia Carreño desestimó hoy el caso por el que se declaró culpable la exgobernadora. Tras el indulto del presidente Trump, también dejó sin efecto los casos radicados en el 2025 contra el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el asesor Mark Rossini, quien también fue agente del FBI. Carreño Colt acogió la petición de desestimación presentada por la Fiscalía Federal, que había planteado que el indulto por todos los casos convertía en académica la sentencia que estaban pautadas para dictarse durante unas vistas este 29 de enero, que hoy canceló. No es sorpresa, sabíamos que era la única camino que le quedaba a la jueza, así que pues me imagino que abrirán botellas de champán hoy en la casa de la exgobernadora, en la casa de Herrera Bellutini y del señor Mark Rossini. Bueno, esta mañana, cuando abro el periódico y me encuentro con la primera plana del periódico El Nuevo Día, mi reacción fue, ¿en serio? Titular del el periódico El Nuevo Día, no sé si lo puedes poner en pantalla. Bajo lupa, la refundación. Intento de apertura en el Partido Popular genera resistencia. La estrategia de Pablo José Hernández de atraer personas de otras colectividades es vista con escepticismo por populares y expopulares, mientras existe consenso que la pava debe trabajar con su base. Y entonces es una nota de Gloria Ruiz Quilan con entrevistas a diferentes personas, algunos que pertenecieron al Partido Popular, otros que todavía pertenecen al Partido Popular. Y entonces todo esto aparentemente lo provoca el anuncio que se hizo, me parece que fue la semana pasada, de que el ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, hizo su ingreso formal al Partido Popular Democrático la semana pasada. Eso, y lo tengo que aclarar, porque voy a hacer mi reflexión. Lo de Olvin viene después que en diferentes pueblos se había estado anunciando de personas que pertenecieron en el pasado a Victoria Ciudadana a nivel de los municipios, otros que pertenecieron a Proyecto Dignidad, la mayoría eran a Victoria Ciudadana, que estaban haciendo su ingreso a nivel local, no eran los nombres como Olvin Valentín, pero a nivel local, y eso lo hacían con la celebración de los alcaldes populares de esos pueblos o de los líderes populares de esos pueblos. Los otros días yo, cuando salí del programa, estaba escuchando en una estación colega, en un programa de análisis, y había un ex candidato del Partido Popular a representante de distrito aquí en San Juan. Entonces me sorprendió porque entre él y el mantenedor del programa, lo voy a decir, Quique Cruz, el tono era como, oye, Olvin, que no es popular, llegó y le están abriendo las puertas y a ti te tratan como si no sirvieras para nada. Entonces yo decía, pero espérate. ¿De qué se trata esto? Y entonces, yo tengo que decirles que el Partido Popular de hoy, con Pablo José Hernández Rivera como su presidente, es un Partido Popular muy diferente al Partido Popular, y lo voy a decir, al Partido Popular con Charlie Delgado, o el Partido Popular con Jesús Manuel. Y no estoy diciendo nada para ofenderlos a ellos. Un Partido Popular muy diferente. Un Partido Popular donde la gente, los miembros de ese partido tienen cierto entusiasmo, miran con optimismo el futuro inmediato, que es el 2028. Pero eso no quiere decir, número uno, que con simplemente poner a Pablo José de candidato todo está resuelto y las elecciones están ganadas. El Partido Popular, espérate, además de Olvin, para mí, esta historia de hoy del Nuevo Día tiene mucho que ver con lo que analicé ayer, las reacciones de Pablo José
a el viaje de unos legisladores a España y a legisladores con familiares trabajando en sus oficinas legislativas, que es un elemento sustantivo. Y para mí, lo que hay es una combinación de esta cosa de por qué estás trayendo a alguien que no es popular. Y por otro lado, espérate. Tampoco me cambies todas las reglas de juego con las que yo he vivido toda la vida. Más allá de lo que Pablo proponga, y yo creo que tiene retos grandes, y yo no estoy de acuerdo con todas las posiciones de Pablo, particularmente en el tema del estatus, y él lo sabe. Pero más allá de eso, el mayor reto que tiene Pablo José Hernández Rivera y el Partido Popular es el propio Partido Popular. Yo les puedo decir a ustedes que yo he visto encuestas, particularmente hasta el 2024, y la imagen del país, la imagen de cómo el país evalúa la institución que se llama Partido Popular Democrático, es horrible. Es horrible. Sí, es peor que la imagen. No estoy hablando de tamaño. En términos de tamaño, llevamos muchísimos cuatrenios que el PNP es más grande que el Partido Popular. Pero en términos de imagen, ¿cómo usted ve la institución? A pesar del verano del 2019, a pesar de las primarias internas del PNP, a pesar de todos los casos de corrupción de funcionarios del PNP, la imagen del PNP no es buena, es mala, pero es menos mala que la del Partido Popular, pero by far. By far. Y entonces yo llevo varios años escuchando a líderes populares. Hay que escuchar la base. Hay que escuchar la base. Sigue escuchando la base. Escogimos unos candidatos a la gobernación que nos llevaron al fracaso. ¿Por qué? Porque la base es cada día más chiquita, más pequeña. Y la base cada día, lamentablemente, en términos generales, lo que le interesa es qué hay ahí para mí. Y mientras sigan en este empeño, que lo que hay que escuchar es a la base. Una base que hace, cuando yo era candidato, era 45% de los electores y que hoy anda por 20 y pico %. No, señores, no es a la base. ¿Hay que escuchar a la base? Pues claro que sí. Pero a quien hay que escuchar es a los que se fueron de la base. A los que hay que escuchar es a los que nunca han estado en la base. Y si ustedes quieren un candidato a la gobernación que los llene de contentura, porque repite las cosas que ustedes quieren escuchar, pero después, el día después de las elecciones, despierten a otro fracaso electoral, pues no hagan nada, dejen las cosas que sigan como... Volvemos y repetimos los mismos errores del 2016, del 2020 y del 2024. Porque Charlie Delgado era el candidato de la base. Jesús Manuel era el candidato de la base. Sí, eran candidatos de la base por los cuales solamente votó la base. No tenían ninguna capacidad de atraer votos fuera del Partido Popular. Por más buenas personas que fueran. En este programa yo comentaba cómo los líderes del Partido Popular aplaudían cada vez que alguien se iba del Partido Popular. Hicieron fiesta cuando se fue Manuel Natal, que en aquel momento había sido el legislador popular que más votos había sacado en las elecciones. Celebraron cuando se fue Carmen Yulín. Entonces ahora se quejan cuando viene gente de afuera. Honestamente, es difícil de entender y de creer. Si Pablo José, inclusive, y lo voy a decir, alcaldes que hablan de que hay que escuchar la base, pero ganan en sus pueblos con gente que no son populares y tienen el comité de PNP con fulano y con mengano, y yo lo aplaudo, así es que se hace campaña. En el Puerto Rico moderno, en el Puerto Rico donde el partido más grande en este momento es el de los no afiliados.
Yo creo que a la refundación del Partido Popular le falta mucho. Claro que creo que le falta mucho. Y ahí hay unas expresiones en ese artículo que hay que leerlas con mucho. Y en mi libro yo lo digo, en mi último libro, yo creo que parte de la crisis del Partido Popular es su crisis ideológica. Y para mí ese es un asunto que se tiene que atender. Pero que me vengan a decir que el problema es que trajeron a alguien de afuera, de otro partido, y que a ese alguien de afuera le van a ofrecer que... Mire, Roberto Resach Benítez fue líder del Partido Popular y después acabó siendo presidente del Senado del PNP. Justo Méndez fue senador del PNP y acabó siendo un popular de primera fila. Parte del equipo de Rafael Hernández Colón en 1972 y de ahí en adelante se habían ido al Partido del Pueblo en 1968. Si lo que quieren es defender la finquita para repartirse los poquitos puestos que les quedan, pues serán un partido de minoría forever and ever. Pablo José respondió con un comunicado que yo honestamente creo que era innecesario. Cierran las filas con la refundación, liderazgo de enmienda de resistencia y destaca apertura. Citan ahí al propio Pablo José, a Jesús Manuel, a Manuel Calderón, mencionan a la exsecretaria del partido bajo mi presidencia, Julia Torres, a Leo González, que son gente como quien dice, a Carlos Vicarrón, de lo que están diciendo los de la vieja guardia están ahí. So what? Yo me considero ya de la vieja guardia. Yo no necesito que Pablo José me esté consultando. Cuando él me quiera consultar, me consulte. ¿Saben que cuando a mí me da la gana de darle un consejo, le mando un mensaje de texto? Pero las decisiones son de él. Y si me llama, pues ahí estoy. Y si no me llama, pues estaré cuando entienda que puedo estar o que debo estar. Y cuando difiera, pues con mucho cuidado, haré mis expresiones como las he hecho en el pasado, o en privado o en público. Pero si el mensaje es que le tenemos que hablar y hacer lo que la base quiere, con eso llevamos 3 elecciones corridas perdiendo. A los que yo quiero que regresen es a los que hace 1 año, 4 años, 8 años hablaban mal del Partido Popular. Sí. Porque veo por ello, Olvin Valentín dijo tal cosa hace 1 año. Pues so what? Pues sí. Pues qué bueno. Sí, los procesos de crecimiento, y la refundación es un proceso de crecimiento, son dolorosos. ¿Y sabe qué? A lo mejor no hay espacio para gente como yo. So what? Ya yo hice lo que iba a hacer. El espacio tiene que ser para los que nos van a llevar al futuro, y no digo del partido, del país. Lo dije ayer en otro contexto. Si seguimos parecidos, si el Partido Popular, si a la gente se le hace difícil diferenciar al Partido Popular del PNP, no seremos alternativa de futuro. Y que haya una crisis porque se logra atraer el líder de un partido que impactó en el 2020 y que indirectamente a través de la alianza impactó en el 2024, que esa sea la razón por una primera plana en el periódico El Nuevo Día, porque, ¿y sabe qué? No se lo está inventando la periodista, es cierto. He escuchado a líderes grandes, medianos y pequeños resentidos porque Pablo José ha sido efectivo en traer gente de otros partidos y les ha ofrecido posiciones de destaque, si no electivas, pero por lo menos de proyección pública como parte de su agenda de futuro para el Partido Popular. Increíble, pero cierto. Regreso con más luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:46. El reloj acaba de cambiar de la tarde de hoy, martes 27 de enero del 2026. Y hablando de contraste, y estas son las oportunidades. Mire, las elecciones son, como dice la palabra, elección. La gente puede pensar que usted es el mejor del mundo, o bueno, usted es el casi mejor del mundo, que usted es bien bueno, pero si la opción que está al lado suyo, la gente piensa que es mejor, pues va a votar por el que crea que es mejor. Y a veces la gente piensa que usted o su partido no es lo mejor del mundo, pero cuando ven las opciones, piensan que las opciones son terribles, pues usted se convierte en opción. Pero para usted ser opción, usted tiene que hacer contrastes. En qué yo soy diferente a las otras opciones, en qué yo soy mejor que las otras opciones. Yo estaba hoy en la mañana, estaba por Orocovis, allá en las honras fúnebres de la mamá del amigo Aníbal José Torres, Yossi, y cuando comencé a bajar, en el chat que tengo con las compañeras que están aquí en el panel 3 y contando, con Alondra, con Emma y con Ivonne, cuando venía bajando, ya estaba casi llegando acá a San Juan, cuando venía bajando de allá de Orocovis, Alondra nos escribe que en la Cámara estaban descargando el PDLS 923, que es el proyecto para, aunque digan que no, es el proyecto que con un lenguaje extremadamente confuso enmienda la definición de asesinato del Código Penal para decir que la palabra ser humano en esa definición de asesinato incluye a el concebido no nacido, al feto. La información a este momento ya ha trascendido en la prensa. La información a este momento es que esto es confuso. Dicen que ya se aprobó. Se aprobó en lo que se llama, ¿cómo es que le llaman? Votación a viva voz. Luego de eso se tiene que votar por lista. Pero para que ustedes sepan, hoy había una conferencia de prensa de sectores feministas y quienes las apoyan. Iba a haber, no sé si se llegó a llevar a cabo, una especie de piquete. Y la reacción del presidente de la Cámara es llevar esto a votación por descargue. Sin vistas públicas, sin informe. A esta hora no estoy claro si se le hicieron enmiendas o en el floor. Y cuál es el contenido de esas enmiendas. Pero hace unas semanas atrás, aquí analizando este tema, yo cité que el representante José Che Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, le dijo aquí a Mili Méndez, ese es mi recuerdo, si no fue a Mili o fue en otro programa, pues me excusan, que el texto, además está citado en la prensa, que el texto de cómo quedó aprobado en la Cámara era confuso y que el proyecto no se iba a aprobar sin antes hubiese vistas públicas, escuchar a los diferentes sectores y, de ser necesario, enmienda. Le pasaron el rolo a Che Pérez, la segunda vez Che. Esto lo hicieron con el proyecto de transparencia. El mal llamado proyecto de transparencia, que dijiste exactamente lo mismo. Que ese proyecto no se iba a descargar, que iba a ir a vistas públicas, que se iban a escuchar a los periodistas, a los diferentes grupos de interés, y lo descargaron. Y en este momento ya se supone que se lleve a votación final hoy. La votación final hoy, veremos cómo votan, y ahí le vuelvo a hablar al Partido Popular. Veremos si hay contraste y si hay diferencia. Desconozco si se le hicieron enmiendas en el floor, hay información confusa. Por un lado, recibí información que no se le hicieron enmiendas, por otro que sí se le hicieron enmiendas, pero no sé cuáles son las enmiendas. Si la intención es
Bueno, para recordarle, este es el proyecto que la gobernadora envió hace 2 semanas. Para eso para todas estas cosas es rapidito. Y la propia gobernadora dijo que era un error y que lo iba a retirar. Que el proyecto no hacía falta porque la intención era cubrir como doble asesinato la muerte de un feto cuando se asesina a la mujer embarazada. Y que eso ya no hacía falta este nuevo proyecto porque ya eso se había aprobado en el verano pasado, lo cual es verdad. Pero a pesar de que la gobernadora dijo eso, el presidente del Senado lo descargó ese día. Y después la gobernadora dijo, bueno, es que mi secretaria de Justicia dice que hace falta. ¿Dónde está el memorial del Departamento de Justicia? Y aunque el lenguaje como se aprobó en el Senado no necesariamente convierte en delito o prohíbe el aborto en Puerto Rico, sí es un lenguaje altamente confuso que se presta precisamente para fabricar controversias jurídicas, ir al tribunal, conseguir jueces o juezas ultraconservadores y que hagan interpretaciones que sigan poco a poco quitándole derechos a las mujeres aquí en Puerto Rico. ¿Por qué se aprueba sin vistas públicas? ¿Por qué un proyecto con un lenguaje defectuoso se aprueba sin informe? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la verdadera agenda? Y aquí, si queremos hablar de refundación del Partido Popular Democrático, pues este es un momento para, con las acciones, demostrar la diferencia entre lo que representa el PNP y lo que debería representar el Partido Popular. Y lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir con este mismo tema, porque a veces se es injusto con que todos son iguales. Me tiene sin cuidado lo que usted piense de la presidencia de Rafael Tatito Hernández cuando fue presidente de la Cámara en el cuatrienio pasado. Pero que tengamos claro, particularmente el sector feminista, que cuando proyectos parecidos a este se aprobaron en el Senado con votos populares y PNPs en el Senado, Rafael Tatito Hernández los paró y los detuvo en la Cámara de Representantes. Hay una gran diferencia entre tener de presidente a Rafael Tatito Hernández y tener de presidente a Johnny Méndez. Esos son los contrastes que el país necesita ver del Partido Popular todos los días. Regreso con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí tenemos que quejarnos. Tienen que editar eso para que tenga más música. Eso es una composición original aquí de Ramón Luis. Mira, Aníbal, ¿y esa composición? No podemos llevar un Grammy. Exacto. Ya está sometido al Grammy, así que el Grammy Latino voy a estar allí. Hemos dicho a Manuel, yo no sé quién es el que está encargado, pero tú encárgate de que pues, nos hagan una nueva introducción al segmento con un poco más de música. O sea, Bad Bunny, vamos por ti. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas tardes, Ramón. Un placer tenerte acá otra vez, así que... Mira, Aníbal, antes que comencemos, ya lo hice personalmente, ¿verdad? Pero no pude tener la oportunidad de ir hoy a Orocovis. Sí. Tú sí pudiste ir. Ahora mismo deben estar si son las 5, deben estar ya en el acto religioso allá en Orocovis. Religioso. Sí. Pero nada, mis condolencias a nuestro amigo, nuestro hermano, una persona que queremos muchísimo, que es el hoy alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, ante el fallecimiento de su mamá, a su familia, que también una gran familia, mi abrazo y obviamente a todos los amigos. Así que un abrazo a la familia de Aníbal José Torres. Estuve allí y pues nada, estuve como desde 11 y no me acuerdo a qué hora llegué, como a 11, estuve como hora y media ya al mediodía y pues
tú sabes, son momentos tristes, pero pues mucho cariño hacia Yossi y su familia. Yo, como dije ayer, yo compartí con ella en varias ocasiones en mis miles de campañas. Pues obviamente en esa época, cada vez que había que hacer campaña en Orocovi, había que parar en la casa de Ana Luisa, en la casa originalmente de Yossi, porque pues cuando inicialmente yo empecé, o él empezó en la política como un niño casi, pues era allí que vivía. Y como muy bien dices, es una familia extraordinaria, pero descansó. Eso hace. Bueno, ¿por dónde empezamos con los temas nuestros energéticos? Oye, sí, vamos a hacer una nota aquí positiva, porque la gente aquí piensa que nosotros nada más vamos a criticar. ¿Hay menos apagones? Yo creo que la sensación, una cosa son los números, la parte cuantitativa del tema, Sí. y otra cosa es tu percepción como abonado. Obviamente estamos en un periodo, la cosa de la demanda energética y eso Obviamente estamos en se aquieta invierno. por invierno. Sí. De hecho, estos días, no sé si te pasa, pero Subiendo a Orocovi estaba a 71 a las 11:30 de la mañana. estos días está haciendo más frío que en diciembre, ¿verdad? Pero aparte de eso, sí hay una sensación, Ya obviamente. Luis Herrero nos está diciendo que es por el invierno. Sí, pero aparte Correcto, de eso, sí. aparte de eso. Así que eso es lo principal. Hay un hecho cierto, que es que en el pasado año, ¿verdad? Y esto crédito a Genera y al gobierno, lo hemos discutido aquí, Sí. ha entrado más generación de energía en este año por las reparaciones de unidades de las plantas de la autoridad eléctrica por parte de Genera, por presiones del sal de energía, etcétera. Eso ha ocurrido también. Pero hay un elemento que todavía está ahí, que no está muy definido y que un poco ha desaparecido de la discusión pública, Aníbal, que es por dónde va la inversión ¿verdad? Y los proyectos de reconstrucción de la red, para los que Luma cuenta con más de 10,000 millones de pesos. Porque tú puedes tener la mejor generación del mundo, pero si la red está deficiente, está obsoleta, tiene problemas, pues eso y nada es lo mismo. Y eso yo creo que hay que insistir en ver y preguntar a Luma cómo va el proceso, si es que está corriendo o no, de la reconstrucción de la red. Y por otro lado, pues toda la teoría cuando se contrató a Genera es que Genera eventualmente va a ir apagando plantas viejas y como que ya ese no es el plan. No, ya no es el plan, porque la teoría detrás de eso era que en la medida que empezaran a entrar fuentes de energía renovable, que se supone que para el año pasado, 2025, estuviéramos en 40% renovable y estamos muy lejos de eso, pues en la medida que tú entraras más renovables y baterías, pues podías ir apagando plantas de generación convencional, y eso pues no ha ocurrido, y yo creo que ya ese plan un poco se descartó por el momento. Claro, la pregunta es cuando en algún momento en 3, 4, 5, 6 años, si se dan los proyectos que ya están contratados, que hemos discutido aquí, las nuevas plantas de gas natural, si eso va a implicar el cierre de plantas obsoletas e ineficientes de la autoridad eléctrica. Ese es un tema que hay que ver cómo va a ocurrir. Porque en estos días Genera volvió a plantear conversión de más de las unidades, porque a gas natural. Y te tengo que admitir, tú eres el experto. ¿Ese anuncio es una cosa nueva o eso es simplemente lo que era el plan original? Yo estoy un poquito confundido. Ese es el plan original que ha tenido la autoridad energética por muchos años, que de hecho entra en conflicto cuando se aprueba el plan integrado de recursos, que está corriendo todavía porque no ha cambiado, que se aprueba la ley 17 de política pública energética, que impone la meta de 100% renovables al 2050. Ese plan de gasificación de las unidades de la autoridad eléctrica, esto no son nuevas plantas, las plantas que existen, convertirlas a gas natural. Ese plan entra en conflicto y el negociador de energía así lo señala, y ahí empieza una lucha entre la autoridad eléctrica y el negociador de energía, y pues como la autoridad energética tenía un micrófono más amplio, ¿verdad? Porque el negociador es un cuerpo regulador que apenas se expresa públicamente, pues era la lucha, mira, este negociado no me está dejando hacer esto, ¿verdad? Que obviamente la evidencia dice otra historia, ¿verdad? De que no es que el negociado estaba impidiendo a la autoridad hacer estos proyectos por capricho, sino porque el negociado estaba pidiendo información y no se la daban o correctamente o confligía con la política energética. Pero ya esa tensión no existe porque se aprobó la primera ley que aprobó este gobierno, la ley 1 del 2025,
quitó las metas intermedias de alcanzar la energía renovable, dejando la meta final del 2050. Eso creó un factor de relajación en el cumplimiento con la política de energía renovable. No se quitó la política, se relajó en su ejecución, y eso era un poco también compatible con obviamente las políticas del gobierno Trump, que son totalmente adversas a la energía renovable. No lo tenemos en agenda de los temas que vamos a discutir, pero tú y yo sabemos que por lo menos hasta el 2028 esa meta de 100% de energía renovable en el 2050 is dead. O sea, ni le interesa a la gobernadora, ni mucho menos el gobierno federal la va a apoyar. Yo estoy de acuerdo de que en efecto, pues no... Bueno, la meta es para el 2050, ¿verdad? Pero para llegar a esa meta hay que hacer cosas ahora. Por eso que yo creo que Aníbal va a ser bien clave más adelante en este año. Va a comenzar el proceso para revisión del Plan Integrado de Recursos. Ahí es que vamos a ver, y eso se tarda un tiempito, ¿verdad? Eso lo estaremos discutiendo con más profundidad entre finales de este año 2026 y durante el 2027. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? Porque si la meta final no ha cambiado, hay que ver cuáles son los supuestos técnicos y los recursos que se van a utilizar para llegar a esa meta y preparar el país. Claro, Luma, Genera, la autoridad pueden decir, mira, esa meta existirá ahí, pero dirán, por razones de seguridad energética, etcétera, pues no vamos a emplear muchos más recursos en la parte renovable que en fortalecer la flota de combustibles fósiles que se tiene hoy, que es un poco la línea. Y de hecho, pues ya el Plan Integrado de Recursos en su borrador que presentó el negocio Luma, creo que fue el año pasado, ya no iba por la línea de que se integrara más energía renovable. Y estaban hablando ahí de de biodiesel y otras cosas que realmente aquí entre tú y yo, Aníbal, no tiene mucho sentido. Así que ahora hay que esperar por cuál va a ser ese nuevo Plan Integrado de Recursos que se radique. Fíjate, nos desviamos. ¿Cómo se prepara el Plan Integrado de Recursos? Porque tú dices que Luma sometió algo, pero o sea, al final del día solo escribe el negociado. O sea, ¿cómo es que se prepara eso? Similar al proceso que hemos discutido que ha estado ocurriendo en la revisión tarifaria. Eso es lo que me imaginaba. Pues bien similar. Luma es ante la autoridad, hoy Luma es el proponente de un borrador de plan integrado de recursos. Y entonces eso se somete para que todas las autoridades eléctricas, las otras, puedan comentarlo, y entran los interventores también. Así que en ese proceso es que se va definiendo. Pero al final lo escribe el negociado. El negociado lo aprueba. Lo aprueba la versión del negociado, ¿verdad? Eso, sí. Que usualmente lo que hace es que lo ha adoptado con sus enmiendas, ¿verdad? Así básicamente ha operado. Este sería, si mal no recuerdo, el tercer Plan Integrado de Recursos. El primero fue bien hostil porque se estuvo discutiendo cuando la Autoridad Eléctrica estaba peleando contra el concepto mismo de que existiera un negociado de energía. Porque recordemos una cosa, y hemos hablado de esta historia, la Autoridad Eléctrica no quería que existiera un negociado de energía. Ni la autoridad a nivel institucional, las uniones, nadie quería. Y pues en ese tiempo, cuando se planteó ese primer Plan Integrado de Recursos, pues básicamente el negociado aprobó el negociado, realmente. No fue algo tan integrado en cuanto a la intervención de las partes. Ya en el segundo Plan Integrado de Recursos sí hubo un poco más de intervención, pero yo espero mucha intervención de distintos sectores en este próximo Plan Integrado de Recursos, que se supone que se empieza a discutir a finales de este año. Bueno, los dos temas candentes de los últimos días, uno que pues como que ya es un fait accompli, el otro pues que estamos en espera de qué va a suceder, es el ataque dual a la energía renovable, uno por la vía federal cuando se remueven ya habían quitado 300 millones, ahora vuelven y quitan como 350 millones de los 1,000 millones que había aprobado el Congreso y Biden, que hay que reconocerlo, una iniciativa de Raúl Grijalva, que en paz descanse, que creo que cometieron un error de lenguaje, porque la ley como quedó, hablaba de 1,000 millones para Puerto Rico y parece que simplemente hablaba de eficiencia energética y no decía claramente que tenía que ser energía renovable, lo que le ha permitido a Trump moverlo. Y ese es un tema. Sí. Y la otra, que uno se hace la pregunta, ¿y para qué van a usar esos 350 o 300 millones? Y el otro, la exención a las placas solares, que pues es el tema más inmediato y candente, y que ese sí sigue siendo un issue vivo, porque depende de lo que finalmente pase con la reforma contributiva. Sí, bueno, empezando por la asignación de los 1,000 millones,
Yo he leído el lenguaje era bastante específico. Sí hablaba de energías renovables, si mal no recuerdo, para personas de bajo ingreso. O sea, era algo bastante específico, que por eso yo soy de los que cuestiono cómo es posible de que el gobierno federal esté alterando los usos, cancelando unos fondos sin que se apruebe una nueva ley. Bueno, yo cuando hubo el primer recorte, hablé con alguien de allá del Congreso y me dijo, la realidad es que el lenguaje que usamos no era el más adecuado. Posiblemente. Pues eso pasa en la redacción legislativa y alguien se lo aprovechó. Y fíjate que le tumbaron los primeros, que eran los que eran para los centros 330, centros comunales de salud, y nadie demandó. O sea, nadie demandó. Nadie dio al tribunal. Nadie demandado. Yo creo que me parece que las entidades que están afectadas, y son muchas entidades, y ya había contratos otorgados, ya habían todos unos andamiajes que se montaron. Ahí sí hay un argumento diferente. O sea, si ya yo te había dado un contrato y tú entraste, pues ahí tú podrías decir, no, bueno, aquí de lo que se trata es de cumplimiento de contrato. Tú me diste un contrato para que yo pusiera 5,000 casas con placas solares. Yo empecé a invertir, que sí o qué, tiene que cumplir el contrato. Pero es un argumento diferente. Así que hay que ver si alguna de estas entidades o personas que ya estuvieron en estas etapas pudieran considerar llevar un caso, pero me parece que, y he escuchado argumentos, Aníbal, por ahí, de alguna gente, que como ahora en Puerto Rico hay una especie de, algo está pasando, ¿verdad? De que hay puertorriqueños magas, ¿verdad? Que están justificando todo lo que hace Trump, y es una vergüenza, me parece, que en este caso están diciendo, pues mira, pues qué bueno, y de hecho, unas expresiones de parte del gobierno también diciendo porque que de estos programas se iban a beneficiar unos pocos. Esa fue la línea ¿verdad? El talking point del gobierno, que en vez de beneficiar a unos pocos con este programa de energía renovable de los 1,000 millones, pues si nos íbamos a beneficiar todos, porque ese dinero se iba a reasignar para mejoras en la red eléctrica, ¿verdad? Y ese argumento pues no es cierto, no es correcto. Primero, un peso en las manos de una entidad comunitaria, yo creo que se emplea de manera más eficiente que un peso en las manos del gobierno, para empezar. Y eso me consta, yo he trabajado con entidades comunitarias del tema de energía directamente, me consta el compromiso, y en este caso me consta de que del trabajo que se ha estado realizando a nivel de comunidad, que mucha gente no lo conoce porque de hecho pues siempre se menciona el caso exitoso de Casa Pueblo, que la familia Mazola ha hecho ahí un trabajo espectacular. Pero además de Casa Pueblo, hay muchas iniciativas comunitarias de energía renovable, particularmente para comunidades marginadas, comunidades de lo que llaman la última milla, comunidades aisladas, donde la energía renovable, particularmente en el periodo post-María, ha sido un factor importante para salvar vidas. Y yo creo que ahí iba dirigida la iniciativa de Grijalva, que apoyó obviamente Nida Velázquez también en su día. Pero obviamente vino el cambio de administración y pues estos procesos tardan. La ley se aprobó en diciembre del 2022. Tú bien sabes, como ex legislador y gobernador que fuiste, que tú puedes legislar una cosa ahora, pero desde que tú pones el papel, apruebas la ley, hasta que se desembolsa un dinero de esa ley, pues puede pasar un tiempo. ¿Y sabemos para qué se va a usar entonces esos dineros liberados? Sí, yo creo que ese dinero va a pasar realmente a la Autoridad Eléctrica para obras de mejora, etcétera. Que yo no es algo, Aníbal, que tenga un impacto tan directo en mejorar la resiliencia energética de Puerto Rico, seguridad energética, como lo tenía estos proyectos puntuales. Eso es lo que yo pienso. O sea, eso se va a perder en toda esta burocracia de la autoridad Luma y Genera. O sea, $300 millones dentro de los 12,000, 13,000 millones que tiene el gobierno para proyectos. Es poca cosa versus $300 millones que iban a impactar, creo que eran 14,000 viviendas o algo así. Mucho más, sí. Y estoy de acuerdo contigo, Aníbal. Me parece también que y esto quizá es una buena oportunidad para atender el asunto de que se ha desarrollado un discurso partiendo de las políticas de Trump, obviamente, un discurso adverso a la energía renovable, que realmente no tiene ningún sentido, en la realidad, ¿verdad? Algunos sectores sí han señalado, ¿verdad? Porque, vamos a estar claros, desde que comenzaron a aprobarse políticas a favor de la energía renovable en Puerto Rico y Estados Unidos, podemos remontarnos a los pasados 15 años, por ejemplo,
Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el gobierno de Luis Fortuño, republicano conservador, aprobó las 2 leyes de energía renovables fundamentales del país, que es la ley 82 y 83 del 2010. Presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, presidente de la Cámara, speaker de la Cámara, Jennifer González, y eran unas leyes, y siguen siendo unas leyes de avanzada. Unos años después, en 2019, el PNP, bajo Ricardo Rosselló, aprueba, firma por lo menos un proyecto de ley de política energética súper pro renovable, producto de la obra legislativa de Larry Selhammer y Eduardo Batia. Y entonces, de momento, el mundo como que cambió todos sus códigos y ahora la energía renovable es una mala palabra. Y realmente tenemos que ver que por más de 15 años, los promotores de los combustibles fósiles estaban contra la lona un poco en la política pública, por toda la política a nivel mundial, de vamos a bajar las emisiones y no aportar más a la contaminación ambiental, al cambio climático. O sea, más de 15 años de esos discursos y pues con la vuelta al poder de las derechas a nivel mundial, esos discursos se fueron echándose atrás y ahora la energía renovable está bajo asedio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo hemos visto en estos 2 años. Este proyecto que vamos a discutir ahora, el tema de las exenciones. Y vamos a ver plata, Aníbal. Dentro de una reforma contributiva que plantea ahorros de no sé cuántos cientos de millones de dólares, supuestamente. Entre 500 y 600 millones. Eso dicen. Pues tú estar discutiendo un tema de política pública de que supuestamente para generar un ahorro de 18 millones, que eso es un drop in the bucket. Eso y nada es lo mismo. Pero que a su vez va a implicar la destrucción de una industria que está generando miles de empleos y que el esquema económico de la industria renovable es lo que ha permitido que ya 200,000 abonados de la autoridad estén conectados sus sistemas solares al sistema de medición neta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está aportando a las rebajas de apagones, como César ha dicho en muchas ocasiones, que en Puerto Rico se ha estado creando una planta de energía virtual con las baterías de la gente. O sea, realmente, y tú decir, vamos a matar todo eso para supuestamente conseguir un ahorro de 18 millones de pesos, que eso realmente es algo obsceno. Y quiero decir lo siguiente. Esa proyección de que se van a generar unos 18 millones que se lo van a pasar después a la gente en la reforma en ahorro, en crédito contributivo, lo que fuera, es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque si están presumiendo, para sacar ese número, de que la industria de energía solar va a estar vendiendo los equipos al mismo ritmo y que la gente va a estar conectando 4,000 sistemas mensuales a Luma. No se va a dar los chavos. No se va a dar porque esto va a causar un encarecimiento de los productos y de los contratos de arrendamiento, porque también van a estar grabados bajo esta reforma contributiva. Okay, hay algo que yo no entiendo. Pues no va a haber ningún ahorro destruyendo todo este sistema. Los que ya tienen placas, pero lo tienen bajo un modelo de lease de arrendamiento. Como es la mayoría. Porque ya las placas se pusieron hace un año atrás, 2 años atrás. No, ya eso se compró, ya no. O sea, eso no le va a afectar. No. O sea, la que tú tienes en tu techo ya no. Por eso. Ahora, el contrato de leasing es la pregunta que todavía no se ha contestado satisfactoriamente, porque gente como tú que tienen contratos de placas solares, tú tienes un contrato de arrendamiento que eso sigue por 25 años. Pues si hay un planteamiento de que se va a imponer el IVU a ese tipo de contratos, pues sí se te va a encarecer el servicio. A eso es lo que iba. Correcto. O sea, que el que tenga un contrato de arrendamiento podría sí verse afectado. Eso no está claro. Debería haberse afectado porque tú continúas con el contrato por 25 años. A menos que la ley plantee algún tipo de grandfather o lo que fuera, que si hacen algo así, de que no aplica a los que ya tienen, pues eso no va a ser 18 millones tampoco de ahorro. Es lo que se está planteando. Realmente, me parece a mí que, y yo creo que la minoría popular en el Senado planteó algo que yo creo que tiene mucha razón. Si estamos hablando de buscar 18 millones de pesos, pues mira, con que el gobierno corte gran parte del gasto político, y cuando digo gasto político no estoy hablando de política partidista. Esto es un concepto que los economistas han estado planteando en los últimos años, que los gobiernos incurren en lo que se llama gasto político, que es gasto por promoverse a sí mismo, por pagarle al artista, por hacer esta cosa, que realmente no tiene que ver con servicio directo a la ciudadanía. Tú puedes conseguir 18 millones rapidito. Es más, te voy a decir más, la verdadera reforma contributiva a nivel, más allá de quitar o poner exenciones o lo que fuera, es tú vas al gasto. Entonces, ¿cuál es ¿cómo el gobierno puede decirle al país
que está cortando gastos cuando realmente no lo está haciendo? O sea, ¿cuántas agencias está eliminando en esta reforma contributiva para pasar esos ahorros a los consumidores, Digo, ya no estamos desviando, pero contribuyentes? como yo he dicho, esto es tan sencillo como que tienes que enmendar el presupuesto. O sea, esta cosa de decir, y lo digo con respeto, incluye la propuesta de los propios populares. Tú tienes que decir, ok, bueno, pues en el Departamento de Educación, me estoy inventando los números, en el Departamento de Educación tiene un presupuesto de $1.2 billones. En ese presupuesto identificamos para contratos de publicidad 1 millón. Pues lo estamos enmendando, lo estamos bajando a 500,000. Correcto. En el departamento, en la fortaleza, tú tienes que ir al detalle. Y ese es el que nadie nunca va. Exacto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ir al detalle y decir, no me gustó lo que yo no estoy diciendo, no me gustó lo que se gastaron en Fitur. Bueno, pues ¿dónde está eso del presupuesto? Puede ser que tienes que recortar, Correcto. pero recortarlo en el presupuesto, no de la boca para afuera, no en que el próximo jefe va a ser igual de cuidadoso que tú y no va a dar esos contratos. No, es que no le vas a dar los chavos para que no tengan esos contratos, porque esos chavos los vas a mover a una reforma. Y un poco eso es lo que han fallado hasta ahora, que no pueden decir dónde es que tú vas a recortar más. Entonces todo el mundo, para lo mismo, para los ahorros para darle alivio al contribuyente, todo el mundo propone los mismos recortes. Exacto. O sea, pero nadie dice, el presupuesto lo voy a bajar en tanto por ciento, en tanta partida, y lo voy a poner. O sea, tiene que mandar legislación. Se tiene que coger el presupuesto que se aprobó el año pasado y decir, ok, estoy enmendando línea por línea y lo voy a volver a aprobar con esta cantidad menos de dinero. Así de sencillo. Pero no lo hacen. No lo hacen. Y yo creo que eso, si no se hace ese tipo de análisis... Ok, pero si se elimina la exención del IBU a las placas solares, baterías, todo eso, ¿qué efecto tendría real y aquí hay algo que los amigos entiendan? Yo creo que el mundo entero debe moverse a energías renovables, pero la situación de Puerto Rico es muy particular. Es bien particular. Porque la gente se está moviendo a energías renovables porque no tienen un buen servicio energético y porque es muy caro. Correcto. O sea, usted puede estar en el país que le dé energía de la que sea, quemen carbón y sea súper barato y nunca se le vaya la luz. Y de todas formas usted se debe mover a energía renovable. Eso sería lo ideal. Pero en el caso nuestro es que se convierte en una necesidad. Pero si se elimina, ¿cuál tú crees que de verdad sería el efecto en términos del ritmo que llevamos de residencia y negocio? Porque esto afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Dos efectos principales, Aníbal. A nivel de los abonados que están pensando en optar por estos equipos, pues lo que va a pasar es que se va a limitar las posibilidades de miles de abonados del sistema eléctrico de Puerto Rico de optar por contratos de energía renovable, y no estoy hablando de comprar los equipos, de entrar en contratos de arrendamiento de los equipos, que es lo más usual. Lo voy a poner de esta manera: cuando va un vendedor de alguna compañía a tu casa a visitarte, te pide, dame 2 facturas tuyas de Luma y hacer el análisis, etcétera. Y usualmente, no quiero ser muy preciso en esto, porque yo no hago esto, no soy vendedor de este equipo. Pero a lo mejor te dice, mira, señora Cedovila, usted paga a Luma como 200 pesos mensuales. Pues mira, con estos equipos pues vas a pagar 190 o 95, pero no se te va a ir la luz nunca. Está bien. Pero cuando te digan, señora Cedovila, pues usted paga hoy 200 pesos de luz. Te puedo montar el sistema con este contrato de arrendamiento, pues ahora va a pagar 250, 275. Y yo, pero pues no me hace sentido económico, ¿no? Así que va a tener un efecto que va a paralizar la industria. Eso, cuando tú hablas de paralización de industria, estamos hablando de despidos en el sector privado, en este tema. Vas a estar hablando de que la gente no va a poder tener acceso equitativo a la energía renovable. Y esto es un tema que se llama en la literatura el tema de justicia energética, de cómo personas irrespectivos de sus medios puedan tener acceso a los beneficios de la energía renovable, por un lado. Y pues, o sea, que están matando una industria de miles de empleos que genera no sé cuánto, ¿verdad?, en aportaciones al fisco, a la vez que estás entonces quitándole acceso energético de energía renovable a la gente. Así que, a menos que tu intención como gobierno sea matar a la energía renovable y a la industria de renovables, pues realmente esto es una mala política pública. Yo repito mi exhortación a la mayoría del PNP en la legislatura a que
fuercen al gobierno a buscar esos supuestos 18 millones en otro lado y dejen que esto siga corriendo. ¿Y por qué? Por lo que tú mencionaste ahorita, Aníbal. Yo diría que el 97% de las personas que tienen equipos solares y tienen rooftop solar y que han buscado ese tipo de alternativas, ese 97% no lo ha hecho porque su razón principal es que quieren proteger el ambiente, ni calentamiento global, ni nada de eso. Es porque, como tú dices, hay mal servicio, hay interrupciones y es caro. Si Puerto Rico tuviera un sistema donde el sistema eléctrico diera un servicio excelente y fuera costo efectivo, quizás ni siquiera existiría una industria solar como la que tenemos hoy, como pasa en otras jurisdicciones. Hay jurisdicciones en Estados Unidos donde la energía solar es un good to have, pero que no es tan potente como en Puerto Rico porque es una industria basada en la crisis energética. Y obviamente en la privilegiada ubicación geográfica que tenemos, sol 12 meses, los 12 meses del año, o sea que tú tienes producción solar todo el año, que eso no lo tienen, es un privilegio o una oportunidad que no tienen todas las jurisdicciones alrededor del mundo. Yo creo, afortunadamente, yo espero que tanto los representantes, el speaker de la Cámara, Johnny Méndez, el representante Edith Charbonnier, que es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, y en el Senado, había unas expresiones sobre el tema de Tomás Rivera Chats, ejerciten su poder legislativo para evitar una crisis en este tema, aprobando esta eliminación de las exenciones o la imposición del IVU a los arrendamientos de estos equipos, y fuerzan al gobierno a buscar esos 18 millones o los que sean en otro lado, y particularmente en bajar sus gastos. Bueno, pues nada, con eso tú y yo nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Aníbal. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:30 de la tarde de hoy, martes 27 de enero del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o quizás mañana en todas las aplicaciones, todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet. Me puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en todas ellas, y también me encontrarás más adelante en mi canal de YouTube. Como te digo todos los días, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. En el buscador escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal de YouTube, le das ahí a la campanita y de esa forma quedas registrado, quedas suscrito. Eso es completamente gratis, pero el beneficio es que recibirás un aviso cada vez que esté disponible un video nuevo, para que entonces me escuches, me veas cuando a ti más te convenga. Son muchos de ustedes los que me ven o me escuchan en vivo, pero también son muchos los que lo hacen grabado en cualquiera de estas plataformas, y agradezco su sintonía. Y sí, si me dejan comentarios, trato de leerlos, todos los comentarios que me dejan en las diferentes plataformas de redes sociales. Y también les invito a que le den compartir, que le den share a cualquiera, si me está viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que lo haga, y gracias a la magia del internet ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabando. Fue la semana pasada, comentaba, y la realidad es que esta incapacidad de la gobernadora y su equipo para echar hacia adelante sus propuestas es impresionante. Semana pasada señalaba cómo uno de estos proyectos que fue controversial porque tuvieron que crear otro comité, aquel comité que se creó, que estaba la controversia con el Rey Charlie, para los vehículos estos todoterrenos, toda aquella controversia, terminó en la presentación de un proyecto de ley de administración. La semana pasada, las objeciones venían de la Cámara de Representantes, donde se indicaba que permitir, según dice el proyecto de la gobernadora, que fuese mediante reglamento por el Departamento de Obras Públicas, que se determinara en qué carreteras estos vehículos podían conducir, que eso no tenía los votos, no iba a tener los votos en la Cámara y que eso no iba a pasar.
Bueno, pues hoy le tocó el turno al Senado. Y es una nota que salió poco antes de yo entrar aquí en vivo a Radio Isla 1320. Surgen reparos en el Senado a medida de administración para autorizar vehículos todoterreno en vías públicas. En la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones y Servicios Públicos que preside el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Entonces, sí, primero, pues me llama la atención cómo los proyectos de la gobernadora, casi todos, reciben objeciones válidas. Héctor Joaquín tiene una objeción diferente a la de la Cámara. Su objeción es, y estoy leyendo de la nota del periódico Metro, de Cyber News publicada en Metro, es que el proyecto le permitía a menores de 16 años puedan usar legalmente estas motoras y vehículos todoterreno. Es una preocupación legítima. Pero lo que me sorprende es que según se desprende de la nota periodística, hay objeciones de las propias agencias de la rama ejecutiva. No es que están en contra, pero que están pidiendo aclaraciones o enmiendas. Los que me conocen saben que antes de ser gobernador, yo fui asesor en asuntos legislativos del entonces gobernador Rafael Hernández Colón. Y en aquella época, cuando yo fui gobernador y cuando fui asesor en asuntos legislativos, si la Fortaleza enviaba un proyecto a la legislatura, era porque ya tenía el insumo de todas las agencias de la rama ejecutiva. Y si una agencia de gobierno de la rama ejecutiva tenía una objeción a un artículo de un proyecto de ley del gobernador o gobernadora, en el caso nuestro del gobernador, eso se discutía internamente en la rama ejecutiva y una vez se tomaba una decisión por la Fortaleza, ese jefe de agencia no podía ir al Capitolio a levantar algo que ya se tomó la determinación de política pública por el Ejecutivo de cuál iba a ser el lenguaje. Pues aquí esto, como dicen, por lo menos yo hace tiempo no lo escucho, pero me decían cuando yo era chiquito, un free for all. Leo. La Policía de Puerto Rico respaldó la necesidad de un marco regulatorio, pero recomendó que la circulación de vehículos todoterrenos se limite estrictamente a vías secundarias, terciarias y caminos vecinales, excluyendo autopistas y expresos. Ahora se lo traduzco yo. La Policía de Puerto Rico está diciendo que el proyecto que envió la gobernadora parece que permite, y lo discutimos la semana pasada, que estos vehículos transiten en autopistas y expresos. En otras palabras, la Policía de Puerto Rico está levantando objeciones sutilmente a un proyecto de administración. Sigo leyendo. Además, la policía planteó la importancia de establecer requisitos claros de licenciamiento, tablillas especiales, fiscalización efectiva y sanciones disuasivas para proteger la seguridad vial y el orden público. Nuevamente, preocupaciones. La ACA, que es la agencia, que es un seguro que todos pagamos, pero usted y yo lo pagamos por nuestros carros, vehículos tradicionales, los que tienen todas las garantías de seguridad. ¿Qué dice la ACA? Expresó que la autorización de nuevas categorías de vehículos en las vías públicas tendría un impacto directo en el sistema de compensaciones, por lo que sostuvo que cualquier esquema de circulación debe estar acompañado de un registro formal, requisitos de licenciamiento y una cubierta de seguro adecuada. La agencia recomendó primas diferenciadas y enmiendas legales para proteger la autosuficiencia financiera del sistema. Se lo traduzco. Acá está diciendo que el proyecto que envió la gobernadora tiene un efecto sobre las finanzas de ACA y hace mucho sentido porque vas a tirar a las carreteras, a las calles de Puerto Rico, vehículos que no tienen la misma seguridad que tienen los vehículos que hoy transitan las carreteras. Por ende, aumentas el peligro de accidentes, aumentas la incidencia de daños corporales mucho más profundos, complicados. Y lo que está diciendo, si vas a hacer eso, pues tienes que cambiar el esquema de cuánto seguro van a pagar esos vehículos. Sigo leyendo. Esto es un proyecto de administración. Esto es un proyecto promesa de campaña de la gobernadora. Esto es un proyecto para el cual la gobernadora creó un comité interagencial
la Oficina del Comisionado de Seguros favoreció el proyecto con señalamientos dirigidos a la necesidad de clarificar los requisitos de seguros aplicables a estos vehículos, a integrar cubiertas de responsabilidad pública, seguro obligatorio como parte del proceso de autorización. En palabras sencillas, señoras y señores, esto que es una promesa de campaña de la gobernadora, que como gobernadora creó un comité de los muchos comités que ha creado, que envía un proyecto dizque para cumplir una promesa de campaña, sus propias agencias de gobierno o no fueron consultadas, que es lo que yo creo que pasó, y se sienten en libertad de ir al Senado a decir todas las objeciones que tiene, las cuales, por lo menos de una lectura así superficial, hacen mucho sentido. Si no pueden enviar un proyecto para permitir que los vehículos todoterrenos transiten por ciertas carreteras con el apoyo de todas sus agencias de gobierno, ¿cómo pretenden que nos creamos que enviaron una reforma contributiva con todos los datos y todos los números perfectamente cuadrados? Regreso con el escenario federal luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 5:45 de la tarde de hoy, martes 27 de enero del 2026. Bueno, en este último segmento, un poco darle las últimas noticias de los escenarios allá en Estados Unidos. Ha habido otro tiroteo en esta ocasión en la frontera. Leo la traducción que me hace ChatGPT de una nota del periódico Washington Post. Una persona fue baleada en un incidente que involucró a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, lo que conocen en inglés como Border Patrol, en Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El martes por la mañana, informó la oficina del sheriff del condado de Pima en un comunicado. La persona se encontraba en estado crítico cuando los equipos médicos llegaron a la escena alrededor de las 7:37 de la mañana en Arrivaca, una comunidad no incorporada del condado de Pima, según un comunicado del Distrito de Bomberos de Santa Rita. La persona, que no ha sido identificada, fue trasladada en helicóptero a un centro regional de trauma. El comunicado de la oficina del sheriff del condado de Pima, atribuido al sheriff Chris Nanos, confirmó la participación de la patrulla fronteriza en el tiroteo, pero no especificó quién fue la persona baleada ni quién disparó el arma. Nanos dijo que su oficina estaba trabajando, cita textual, en coordinación con la oficina del FBI Phoenix Tucson y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las circunstancias que llevaron al tiroteo no estaban claras de inmediato el martes por la tarde. Así que otro incidente de violencia, no se tiene mucho detalle, como les acabo de leer. No es en Minneapolis, no es en Minnesota, aparentemente tiene que ver con la frontera, pero esto abona a un ambiente de alta tensión que se está viviendo en los Estados Unidos. Lo dije ayer y lo he dicho privadamente, yo creo que el asesinato que ocurrió en Minnesota el pasado sábado es un, como dicen en buen inglés, el asesinato de Alex Pretty es un turning point, es un punto de un antes y un después en esta presidencia de Donald Trump. Las reacciones han sido múltiples, inclusive también leyendo ahora del periódico el New York Times, inclusive la mujer que fue la organizadora de Latinas con Trump, básicamente expresó su total desacuerdo con las nuevas políticas públicas de Donald Trump. Ya han sido varios los líderes republicanos que empiezan a pedir distanciamiento. El presidente Trump, como se dijo ayer, hizo unos cambios en el operativo allí en Minnesota, en Minneapolis. Está enviando a lo que él conoce, él le llama el zar de la frontera, que no es tampoco ningún santito ni nada, pero que aparentemente es una persona menos controversial que el que dirigía el operativo, Bonavino, creo que es que se llamaba. Pero para que vean que el que dirige el operativo y que pues, fue bajo su supervisión,
que se dieron todos estos asesinatos, porque esa es la palabra, no hay otra palabra. Es un asesinato, siguen surgiendo videos, repito, les invito a que los busquen, son duros verlos, pero hay que verlo, porque no es solamente lo que ocurrió, es la reacción de los funcionarios del gobierno de Donald Trump. La principal cheerleader, provocadora, porque esa es la palabra, es la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, Kristi Noem, y Donald Trump dice que no la va a sacar, que ella no va a renunciar, a pesar de que hay reclamos de diferentes sectores, que ya es hora. Esta es la señora que dijo, minutos después, ha habido creo que son, déjame ver si encuentro el número, creo que son 16 incidentes de violencia desde que estos operativos comenzaron en julio, en el verano. Y en todos ellos, el gobierno de Donald Trump concluye que la culpa era de las víctimas sin hacer ningún tipo de investigación. O sea, si es terrible el asesinato de Alex Pretty, más preocupante, horrible, es el encubrimiento, la tergiversación de la realidad. O sea, si no estuviéramos en la era moderna, donde todo el mundo tiene un celular con una cámara de video, todos, tristemente, probablemente nos hubiésemos creído el cuento de que este señor había sacado un arma y que estaba listo para dispararle a agentes federales del orden público. Pero lo que es inaudito es que con todos esos videos de diferentes ángulos, la secretaria de Seguridad Nacional, el ayudante principal en estos temas del presidente Stephen Miller, toda esa gente haya dicho y siguen, bueno, no lo repiten últimamente. La situación es tan tensa que el juez presidente del Tribunal Federal en